Hoy vamos a iniciar el curso básico de geometría, ¿cierto? La primera clase, clase número uno. Entonces tenemos, ¿cierto? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Lo podemos ver, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. 40 más 60 me daría 100 y más 80, 180. Es una propiedad muy importante, ¿cierto? Para que la tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces vamos a continuar con la explicación, ¿cierto? Continuando entonces con la geometría básica tenemos, ¿cierto? Un triángulo, ¿cierto? El triángulo, ¿cierto? Este sería el ángulo interior, ¿cierto? Y este sería el ángulo exterior. Entonces ahí tenemos unas propiedades muy importantes, ¿cierto? Los ángulos son consecutivos cuando al lado final de uno es el lado inicial del otro. Entonces nos podemos dar cuenta acá que aquí inicia uno, ¿cierto? El de 30, ¿cierto? Y también inicia el de 150, ¿no? Tienen algo en común, ¿cierto? También dos ángulos son suplementarios cuando la suma es 180, entonces 30, ¿cierto? 30 más 150 da 180, entonces vemos, ¿cierto? Que es un ángulo llano que reconocemos, ¿cierto? Que suma 180. También podemos darnos cuenta que este ángulo vale 90, ¿cierto? Es un ángulo llano, 90 más 30 me da 120, este vale 60. Podemos darnos cuenta, este ángulo vale 90, ángulo recto, más 60 me da 150. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir haciendo la explicación de propiedades básicas, ¿cierto? Acompáñenme. Tres lados congruentes y tres ángulos congruentes. Tenemos, vea, tres lados, ¿cierto? Y tres ángulos. Sabemos que cada uno vale 60, ¿cierto? Cada uno vale 60 grados. Muy sencilla esta propiedad. Y dice que acutángulos, tres ángulos agudos, ¿cierto? Porque son de 60 grados, ¿listo? Ahora miremos la siguiente propiedad. Un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes, dos ángulos congruentes. Entonces miremos, tiene estos dos lados son iguales, ¿cierto? Y también los ángulos de la base. Este es igual a este, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico. Y tiene, ¿cierto? Dos ángulos, ¿cierto? También igual. Vamos con el escaleno. El escaleno sabemos que no tiene ni lados ni ángulos iguales, ¿cierto? Entonces aquí dicen ni congruentes, ¿cierto? Vámonos con propiedades de triángulo rectángulo. Entonces no hay ningún triángulo rectángulo que cumpla la condición de equilátero, ¿cierto? ¿Sí? Y miremos esta. El isósceles hay un caso muy especial, ¿cierto? Que tenemos que si esta vale 90, resulta que estos dos catetos son iguales. Entonces 90 dividido en 2 me da 45. Esta vale 45 y 45. Por eso aquí dice que hay dos ángulos agudos, ¿cierto? Y uno recto, ¿cierto? Y tenemos un caso especial de rectángulo, pero, ¿cierto? Los catetos son diferentes, vea este, ¿cierto? Son catetos diferentes, entonces tenemos el caso de escaleno, ¿listo? Entonces, vamos a resolver unos ejercicios, ¿listo? Para que practiquemos las propiedades vistas, ¿listo? Listo, entonces iniciamos nuestro curso, vamos a hacer unos ejemplos. En cada caso se encuentra la medida de todos los ángulos del triángulo, entonces tenemos el triángulo ACP, ¿cierto? Primera pista, este vale 115 y 26, sumamos, ¿cierto? 115, ¿cierto? Más 26, ¿cierto? 1, 1, 4, 1, sería 141, ¿cierto? Pero como sabemos que la suma del ángulo interno de un triángulo, ¿cierto? La suma de C más A más P es 180, entonces 180 menos 141, ¿cierto? Y esto daría 9, ¿cierto? Me presta, ¿cierto? Una queda convertida en 10, queda convertida en 7, quedaría 3, 0. El ángulo vale 39 grados, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el siguiente, nos dice que es un triángulo A, B, C y D, ¿cierto? Tenemos dos lados iguales, ¿cierto? Sabemos que AB es igual a AC. Entonces sabemos que es un triángulo isósceles, entonces 180, ¿cierto? 180 menos 70, ¿cierto? Me da 110, 110 grados, ¿cierto? Esos 110, como sabemos que el triángulo tiene, ¿cierto? Dos ángulos iguales, 110 dividido en 2, ¿cierto? 5, 1, 0 sería 55 grados, este vale 55 grados.
Este también vale 55 porque son iguales, ¿cierto? Entonces a 180 porque es un ángulo, ¿cierto? Llano, 180 menos 55, ¿cierto? Daría 125, ¿cierto? Entonces este ángulo, ¿cierto? Vale 125, muy sencillo, muy básico, ¿cierto? Entonces este sería 125 grados. Listo, ojalá que... Listo, entonces tenemos, ¿cierto? En cada caso se encuentra la medida de todos los ángulos del triángulo. Entonces tenemos P, R, Q, un triángulo, ¿cierto? Me dicen que este vale 39 y ese ángulo vale 27 grados, ¿cierto? Pero como la suma es 180, entonces sería 39 más 27, ¿cierto? Eso nos da 66, ¿cierto? Entonces, como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 menos 66, ¿cierto? Resta 1, queda convertido en 10, 4, 1, ¿cierto? Y 1, sería 114, entonces este ángulo vale 114, muy sencillo, muy básico, ¿cierto? Pasemos al siguiente y miramos, ¿cierto? Que esto, ¿cierto? Es un ángulo llano, 180, le restamos 110, quedaría 70, ¿cierto? 70 más 50 daría 120, ¿cierto? Para llegar, ¿cierto? Como sabemos que la suma A, C, B nos daban la pista de 110, entonces si este de 50, entonces sería 120, ¿cierto? Y esto daría 60, entonces este ángulo vale 60, el ángulo C vale 60, muy sencillo, muy básico, ¿cierto? A la que le está ayudando a resolver dudas, dificultades en el área de geometría, ¿listo?